¿Listo? Ahí, lo ven, ¿no? Sí, Sí, ahora está perfecto. perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces voy de vuelta. Este sector rosado era la parte más antigua, precámbrica, donde tenemos coladas de lava y antiguos desiertos, que eso lo sabemos por los yacimientos mineros que tenemos en la provincia de Corrientes. Las piedritas negras de construcción son antiguos basaltos, o sea, de coladas de lava, y se extraen de este sector, acá de Mercedes. Y también tenemos restos de antiguos desiertos de arena, y que son las rocas de estas de aplicación que ustedes ven en la Facultad de Humanidades cuando salen, vieron que en las paredes tienen como ladrillos o piedra que tiene una textura así arenosa, de color ladrillo. Bueno, esos eran antiguos desiertos que se encontraban en este sector de la provincia de Corrientes. Y este sector más nuevo, perteneciente al abanico aluvial del río Paraná, que ocupa la porción o el sistema de los esteros de Liberá en Corrientes y el sistema de los esteros de Ñembucú en Paraguay. Lo que yo describa para este sector se replica también en este sector porque estamos hablando de un mismo paisaje. Entonces, así como Catamarca dice que tiene 1001 tonos de verde y tiene canciones y demás, nosotros en Corrientes tenemos 1001 tonos de azules. Tenemos ríos, arroyos, arroyitos, tenemos, bueno, dos de los principales ríos, ¿no? El Paraná y el Uruguay. Después tenemos esteros, cañadas, bañados, lagunas, cargas temporales. Tenemos una diversidad muy grande, ¿no es cierto?, en cuanto a recursos hídricos. Y lo interesante de esto es que todo ese paisaje, todo el paisaje de la provincia de Corrientes, sin importar dónde nos encontremos, está modelada por el agua. O sea, el agua fue configurando el paisaje en cada punto, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Es decir, o sea, tenemos un paisaje que está adaptado a expulsar el agua justamente porque nos encontramos en una región húmeda. Si bien las imágenes satelitales son como una foto, los modelos de elevación digital nos permiten ver una radiografía de cómo es el paisaje, ¿no? Cómo es la topografía, y eso también nos dice mucho, al punto que nos permite clasificar a la provincia de Corrientes en sus 6 regiones fisiográficas que fueron trabajadas allá por Brunier en 1966 y que realmente son tan buenas que siguen vigentes en la actualidad. Y la primera es toda la región de lomadas arenosas y planicies embutidas, según, bueno, Popolicio, ¿no?, que otro referente geomorfólogo acá de la región, que, bueno, esas planicies embutidas se refiere a depresiones que se encuentran dentro de las lomadas arenosas, y las lomadas arenosas serían interfluvios de antiguos cauces del río Paraná, ¿no? Que eso después lo vamos a ver más adelante. Otra región son los esteros de Liberá, que si bien es el mismo paisaje que vamos a encontrar acá, pero fíjense lo liso, ¿no?, del relieve, al ser un gran área de esteros, actúa como si fuera una subregión, justamente por esta dimensión, pero cuando hablamos de lo que tenemos en el occidente de la provincia de Corrientes, es prácticamente lo mismo en todo el sector, paisajísticamente hablando, y la tercera región son los bajos del río Corriente. Los bajos del río Corriente es corriente sin S, son depósitos de arena, digamos, que se fueron erosionando principalmente en la región de esteros. La cuarta región es la meseta mercedeña o del Paiure. La meseta mercedeña, fíjense que es un relieve muy, muy rígido, ¿no? Está muy sometido a la erosión hídrica y ustedes lo pueden ver a través de todas estas cárcavas. Acá, bueno, el compañero que es de Mocoretá nos va seguramente a saber decir cómo es el paisaje, un paisaje muy ondulado, porque si vemos estas cárcavas que están asociadas a arroyos, obviamente que el paisaje sube y baja, y no es algo tan plano como vamos a encontrar, por ejemplo, en los esteros de Liberá o en este sector de la provincia de Corrientes. La quinta región es la meseta de San Carlos, que es una prolongación del paisaje misionero, que tiene, ¿no es cierto?, que con este paisaje también, ¿no es cierto?, de mayores alturas. De hecho tenemos las mayores alturas acá de la provincia de Corrientes, las tenemos acá, ¿no es cierto?, esas características de tierra colorada,
de selva paranaense, o bosque atlántico, mejor dicho, ya empieza también la región de Campos en este sector, pero bueno, tenemos las mayores alturas, y después la última es la región de Malezales del Aguapey y del Miriñay. Es una región muy plana, pero más elevada que los esteros de Iberá, y se caracteriza por, bueno, esa presencia de malezales, que serían como pastizales, que son muy anegadizos y con tendencia a acumular agua. Entonces, esas serían las 6 regiones fisiográficas de la provincia de Corrientes. Y acá resulta también algo muy interesante, porque bueno, ya que dijeron que les gusta mucho biogeografía, se acordarán el término ecotono. Un ecotono es una zona de transición entre dos paisajes, y entonces podemos decir que nosotros tenemos un paisaje misionero en esta región, un paisaje entrerriano acá en este sector, y un paisaje chaqueño o de dominio chaqueño en este sector. Entonces, la provincia de Corrientes tiene una diversidad de paisajes muy interesante, asociada a que se encuentra justamente en ese sector de transición, en ese sector, en ese ecotono, y todo vinculado principalmente al agua, ¿no? Entonces, esto de los modelos digitales de elevación, bueno, esta es la zona de Malezales, y voy a mostrarles. La zona que les estoy por mostrar es esta de acá, de los Tres Cerros. Si bien no son las alturas más altas, ¿no?, de la provincia de Corrientes, fíjense que como está rodeado de planicie, resaltan como si fueran montañas, y realmente te da un paisaje único. Bueno, estas son las zonas de Malezales, ¿no? Y bueno, estos son los Tres Cerros. Un ojo entrenado puede tranquilamente definir todo lo que sea la zona montañosa o rocosa, por decirlo así, que serían estos dos. Una zona de piedemonte, si ustedes ven, fíjense cómo cambia el color y la textura. Y ya cuando entra la zona de la planicie, propiamente dicho, ya empezamos a ver todo este escurrimiento y acumulación de agua, ¿no?, o, bueno, mayor humedad en el suelo. Entonces, fíjense como un área muy reducida podemos encontrar ya diferentes ambientes. Con los modelos de elevación digital, bueno, nosotros podemos encontrar el tema de las alturas, generar este tipo de perfiles topográficos, curvas de nivel, etcétera, etcétera. Ahora bien, así como toda la provincia de Formosa y la provincia de Chaco, bueno, todo lo que sea la región pequeña, fue modelada por los abanicos aluviales del río Juramento Salado, el Bermejo y el Pilcomayo, la provincia de Corrientes fue modelada principalmente por el río Paraná. Y el río Paraná no siempre estuvo en la posición que lo vemos actualmente. El Paraná en su juventud fue un río muy inquieto, que fue divagando de norte a sur. Este es el trabajo de la tesis doctoral del ingeniero Popolicio. Y vean cómo fue desplazándose de sur a norte, dejando, ¿no es cierto?, estos cursos que hoy se los conocen como, bueno, cursos autóctonos, que son el río Corriente, el Santa Lucía, el Empedrado, el Riachuelo, el Sombrero, ¿no? Y en esa zona interfluvial, que no fue erosionada por el río, nosotros vamos a encontrar lomadas arenosas, lomadas que son relieves relativamente mucho más altos, entre 5 y 15 metros respecto de la planicie que lo rodean. Cuando hablamos de la planicie, hablamos de la planicie aluvial, de estos paleocauces, que en la actualidad, como no escurre un río, o sí, bueno, mejor dicho, sí escurre un río, pero no de tanta dimensión como el río Paraná, vamos a encontrar un paisaje de esteros, o un paisaje más bien anegadizo. Entonces, esta es la distribución de las lomadas arenosas, de lo que queda del antiguo abanico aluvial del río Paraná, y vamos a ver que en las zonas que rodean a las lomadas vamos a encontrar depresiones, y donde están esas depresiones nosotros vamos a encontrar esteros. Una de las características fundamentales de las lomadas arenosas es su paisaje, pero principalmente la ubicación de las lagunas. El paisaje de lomadas arenosas se caracteriza por ser un paisaje de pastizales, con hiletas boscosas o bosques de ribera que actúan como límite entre la lomada y el estero que la rodea, y un gran número de lagunas. Digitalizándolas a mano, porque no me convencía mucho la digitalización automática, llegué a digitalizar 38.926 lagunas,
De todas formas, creo que me faltaron unas cuantas, porque bueno, hay veces que la imagen satelital del Google Earth no ayuda, pero eso nos permitió saber que el paisaje de Lomas Arenosas, el 20% le corresponde a una laguna, o mejor dicho, al paisaje de lagunas, que hay una densidad de 3 lagunas por kilómetro cuadrado, con lo cual es muchísimo, y eso lo pudimos comprobar tanto a nivel de paisaje, analizando las lomadas arenosas, y también haciendo recortes antrópicos políticos, haciendo recortes por departamento. Entonces, fíjense en la actualidad, lo que pasó el año pasado, cuando el río Paraná se secó, vamos a encontrar estas grandes áreas deprimidas, ¿no? Que van a acumular agua. ¿Pero por qué? Porque, bueno, esto posiblemente habrá sido un brazo topográficamente un poco más alto que el cauce principal del río. Entonces, esta área que queda deprimida, obviamente va a juntar agua, y los sectores más elevados que tenían acumulación de arena, por ejemplo, este sector o la margen del río, actúan como interfluvios. Entonces, eso fue lo que pasó en el paisaje de Corrientes. El río dejó de escurrir por esos lugares, quedaron estos sectores deprimidos, y estos sectores deprimidos actualmente se lo conoce como esteros. Y la parte más profunda, obviamente, que es por donde escurren los ríos que ya les mencioné. Y estas lomadas, o estas islas, digamos, actuarían como lomadas arenosas. O sea que fíjense que en la actualidad se repite lo que pasó en el pasado, obviamente que es algo mucho más temporal y esporádico, porque, bueno, hablamos solamente de un año. Ahora, ¿cuál es el agente modelador del paisaje del NEA? Y bueno, ya sabemos que es el agua, pero ¿cómo es el clima, digamos, de nuestra provincia o de la región? Seguramente ustedes van a ver que la bibliografía dice que la media anual es de 1.200 milímetros, pero esa media anual de 1.200 milímetros cambió en la década del 70, digamos, porque a partir de la década del 70 ya se viene estabilizando en 1.400 milímetros anuales. Sin embargo, tenemos que entender una cosa. Acá tenemos que hablar de variabilidad climática, ¿no? Entonces vamos a ver este electrocardiograma, digamos, de precipitaciones anuales, y vamos a ver que así como tenemos inundaciones que superan los 2.000 milímetros, de hecho falta el del 2018 y el 2019, que también se superaron los 2.000 milímetros, pero también vamos a tener años donde no superamos los 1.000, ¿no? Acá llegamos a 800, acá también casi 900, y en el 2020 también estuvimos prácticamente en este punto. Entonces, cuando nosotros tenemos eventos de inundación así muy, muy importantes, si estábamos acostumbrados a vivir en sequía, es como que nos resulta como raros y decimos, es el cambio climático. Y en realidad vamos a ver de que no, que son cosas que van variando con el paso del tiempo. Una de las cosas que yo les decía a mis alumnos, una vez le dije, bueno, ¿se acuerdan de la inundación del 98? Y entonces me dicen los alumnos, no, profesor, todavía no habíamos nacido. Y ahí yo le dije, ¿cómo puede ser esto? Y ahí me doy cuenta de que, bueno, que estoy viejo, y ahí surgió el término o por lo menos la frase que utilizo mucho, de dime cuántas inundaciones viviste y te diré cuántos años tienes, con esto de la recurrencia de inundaciones cada más o menos 20 años, ¿no? La inundación del 83, la inundación del 98, 91, la de ahora, ¿no es cierto?, los últimos años, y bueno, y la que estuvimos viviendo estos últimos 4 años. Entonces, si ustedes, digamos, crecieron en la década entre el 2003 hasta el 2013, prácticamente nunca vivieron eventos de inundaciones, o sea, de lluvias importantes. Entonces, obviamente que se encuentran con esa sorpresa, y por ahí las lluvias que tuvimos en los últimos años les parece raras, pero sin embargo, alguien que ya vivió las lluvias del 98 y hablar del 83, va a decir, bueno, no es tan raro, digamos. Y acá vamos a ver el evento del Niño con línea roja, y el SPI, que es un índice estandarizado de precipitaciones y evaporación, que nos dice cómo se comportaron las precipitaciones o los eventos de inundación y sequía. Entonces, fíjense que cada vez que tenemos un
un evento de niño fuerte, o sea, si va para arriba es niño, si va para abajo es niña. Un evento de niño fuerte, vamos a tener precipitaciones abundantes. Pero no siempre pasa eso. Hay veces que las precipitaciones también abundantes las tenemos después de que ocurre el niño, ¿no? Incluso también tenemos sequías extremas cuando hay niña, pero no siempre coincide la sequía con la niña o las precipitaciones con el niño, ¿no? También tenemos eventos que no responden exclusivamente al fenómeno del niño y la niña. Entonces, fíjense, en los últimos años, todas las casas que se construyeron entre el 2012 y el 2014 se construyeron en un periodo que arrancó con una sequía extrema y lluvias dentro de todo normales. Pero ¿qué pasa? En el 2014 vuelven las precipitaciones y ahí tenemos los primeros casos de inundación por casas construidas dentro de lagunas que se construyeron cuando la laguna estaba seca. A ver, un trabajo que hicimos, pudimos corroborar que el 25% de las lagunas, o sea, de las 38.926 lagunas, se secan por completo en periodo seco. Entonces, en zonas periurbanas, eso genera un gran problema porque surge la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces, ahí es donde se ocupan todos estos sectores, generando, digamos, una nueva amenaza o exponiendo a la población al riesgo de inundaciones. Y fíjense que tuvimos un niño fuerte ahí para el 2015, 2016, tuvimos precipitaciones abundantes y precipitaciones extremas luego de que ocurrieron esas inundaciones. Entonces, si trabajamos con el LHP que nos dice cómo se comportó el año, vamos a ver que en la década de los 80 teníamos años muy, muy lluviosos, pero en los últimos años, y principalmente el 2020, fueron muy secos. O sea, si bien tuvimos precipitaciones extremas, en el año, o sea, para el año, digamos, fueron años dentro de todo normales. Y entonces, ¿cómo puede ser? Y bueno, lo que pasa es que las precipitaciones se concentraron mucho en el mes de verano, o verano-otoño, digamos, que es cuando ocurren las precipitaciones. Y después, a partir del invierno, invierno y primavera, y ya entrados al verano, digamos, ya empezó a mermar y ya prácticamente no llovía y teníamos sequías muy extremas, y ahí es donde surgen todas estas problemáticas asociadas a los incendios. Entonces, si sabemos que tenemos esta variabilidad y que pasamos de inundaciones a sequías y que pueden generar incendios, porque nadie piensa en incendios, y porque nadie va a pensar en incendios porque estábamos con inundaciones. Es como dice la canción, no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Entonces, los problemas que tenemos siempre están vinculados a estas cuestiones, ¿no? A que primero estamos resolviendo inundaciones, cuando terminan las inundaciones vienen los incendios, tratamos de resolver los incendios y aparecen las inundaciones y así estamos siempre, ¿no? Y esto es la variabilidad mensual. Era lo que les decía, una cosa es lo que tenemos, cómo se comporta anualmente, y otra cosa es cómo se comporta mensualmente. Entonces vamos a ver que si bien entre el 2016 o el 2000, bueno, incluso el 2014, que eran todos años normales para la cuestión anual, vamos a ver que en todos los años tenemos eventos extremos de inundaciones. Pero así como tenemos eventos extremos, tenemos de inundaciones, tenemos eventos extremos de sequía. Entonces, el paisaje de Corrientes, que es un paisaje asociado con el agua y que depende principalmente del agua que cae localmente, va a responder inmediatamente a esta situación. Entonces, vamos a mostrar un trabajo que hicimos con becarias también de grado, eran alumnas de la carrera de biología. Trabajamos con 3 lagunas de Bellavista, la Laguna Correa, la Laguna Toro y la Laguna Aeroclub. Acá tenemos los 3 ejemplos de las lagunas. Y vamos a ver cómo responde el SPI a las precipitaciones. Lo normal es que en enero precipiten 150 milímetros. Acá tuvimos más del doble, con lo cual dio, ¿no es cierto?, un evento de inundación extremo. Después, de junio a septiembre no llovió nada, entonces nos dio sequías extremas. En noviembre vuelve a llover, lluvias normales, igual que en diciembre. Y eso se ve, ¿no es cierto?, reflejado en este gráfico. Lo interesante es que, fíjense, a medida que llegábamos al evento de sequía,
aumentaba las concentraciones, por ejemplo, de la conductividad eléctrica o de los sólidos totales. ¿Por qué? Porque al reducir el nivel del agua, las sales que están en el agua se van concentrando. Es como que si uno le echa 3 cucharadas de azúcar o de sal, digamos, a una taza. Si le sacamos agua a esa taza y dejamos esas 3 cucharadas de sal, nos va a parecer muy salado. Entonces, obviamente que al aumentar la conductividad, también va a aumentar el pH, entre otras cuestiones. Entonces, con esto pudimos comprobar de que las lagunas responden inmediatamente a este paisaje, ¿no? Haciendo características de análisis de las características físicas y químicas del agua. Entonces, para ir ya ahí un poco cerrando, fíjense cómo es el paisaje de Ituzaingó con una imagen satelital. Pero si aplicamos un modelo de elevación digital, vamos a ver que tenemos la parte del valle aluvial, la llanura aluvial del río Paraná, todo este sector liso de los esteros de Liberá, y acá vamos a tener una parte que se vincula más con los malezales del Aguapey y Miriñay, y toda esta parte asociada con la meseta de San Carlos. Entonces, fíjense cómo, viendo el modelo de elevación digital, podemos delimitar tranquilamente todos estos paisajes sin la necesidad de ver esta imagen. ¿Qué va a pasar en Amburcuyá? En Amburcuyá tenemos la lomada arenosa en el medio, acá tenemos otra lomada arenosa, alrededor de las lomadas siempre vamos a tener una depresión que se vincula con paisajes de esteros, y fíjense, estas lomadas donde tenemos un gran número de lagunas, estas tonalidades oscuras que corresponden a esteros, acá tenemos la otra lomada arenosa y fíjense que también tenemos lagunas. Entonces, siempre que tengamos una lomada arenosa, alrededor vamos a tener un paisaje de esteros y dentro de la lomada vamos a tener lagunas, ¿no? Esto es Mercedes, ahí la meseta mercedeña o del Payubre, y fíjense, este gran número de cursos de agua que se ve reflejado con este acabamiento extremo que hay en la provincia y que está ubicado, en el departamento, y que está prácticamente en todo el departamento. Y acá vamos a ver la porción que le corresponde a los esteros de Liberá, que es un paisaje totalmente liso. Entonces, realmente hay grandes diferencias y uno puede delimitar estos paisajes de esta manera. Después tenemos el Santa Lucía, y acá vamos a hacer una geografía aplicada. Fíjense, tenemos el Santa Lucía, y uno dice, bueno, ¿qué podemos ver acá? Bueno, acá tenemos un par de lagunitas, si tenemos lagunas seguramente tenemos una lomada arenosa. Si tenemos una lomada arenosa, esto debe ser mucho más alto que quizás esto, porque acá no hay lagunas, entonces acá tendríamos que tener un paisaje anegadizo, y tenemos un río. Entonces vamos a ver dónde está la línea de ribera para saber hasta dónde llega el río. Y si aplicamos un modelo de elevación digital, bueno, esto no es lo mejor para representar porque, bueno, los colores se repiten, pero fíjense que acá tenemos una lomada arenosa que es mucho más alto, este paisaje que vendría a ser ese paisaje que actúa como una terraza para el río, y el valle del río, la llanura aluvial, estaría ubicada entre este color rosado y amarillo, ¿no? Entre este sector y este sector. Y si aplicamos, superponemos la imagen satelital, vamos a ver todas las casas que se encuentran dentro de este sector anegadizo. Entonces, ¿cuáles son los sectores que se inundan cuando crece el río Santa Lucía? Y bueno, seguramente van a ser todos estos. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la llanura aluvial de Santa Lucía. Esta es una imagen del paisaje de Corrientes en un momento normal, ¿no? Una situación normal, y esto es cuando tienen agua, ¿no es cierto?, por abundantes precipitaciones. Entonces, fíjense el riachuelo, cómo crece o cómo ocupa todo el valle, la diferencia que hay cuando no llueve, ¿no? O sea, y todos estos sectores oscuros pertenecientes a esteros, y acá sobre la lomada arenosa podemos ver a las lagunas. Esta es la diferencia entre el riachuelo cuando está en periodos normales, con celeste, y en azul cuando crece. Entonces, fíjense cómo ocupa todo su valle, toda su llanura aluvial. Este es un mapa que hicimos con becarios de agrimensura, que trabajamos en las alturas para delimitar áreas de riesgo. Entonces, hasta acá crece, digamos, el río de manera extrema, y todas estas manzanas quedan dentro del valle de inundación. Por eso San Luis del Palmar siempre salió en los medios de comunicación como una de las ciudades más damnificadas por el tema de las inundaciones. Fíjense,
también trabajamos de la misma manera, y miren la cantidad de casas y de manzanas, creo que son 45 manzanas que están dentro del río, o sea, ni siquiera sobre la margen del río, están dentro del río. Y bueno, este es el caso de Itatí, ya vamos a ir ya entrando a Paragoya. Fíjense que tenemos un montón de casas, ¿no? Casas construidas en este sector, acá tenemos el río, todo muy bien, todo muy bonito, pero si vemos un modelo de elevación digital, vemos que el territorio, digamos, continental, entre comillas, sería este, mientras que acá vamos a ver que hay menores alturas. Claro, esto que está acá es un brazo del río y esto es una isla. Y si superponemos, vamos a ver que todas estas casas se construyeron dentro del brazo del río. ¿Qué es lo que pasa en Paso de la Patria? En Paso de la Patria pasa exactamente lo mismo. Si piensan porque nos construimos lejos del río, vamos a estar lejos de las inundaciones, pero se olvidan que por detrás pasaba un brazo que se llama el Arroyo San Juan y que el río ingresa por ese sector, por lo tanto inunda, ¿no es cierto?, la localidad de Paso de la Patria. Y ahora vamos a mostrar ejemplos de distintas lagunas, por ejemplo, de distintos departamentos. El departamento de Concepción, que tiene 6.800 lagunas. Acuérdense que si tenemos lagunas, alrededor vamos a tener esteros. Y si tenemos lagunas, este es un paisaje de lomadas arenosas. No crecen árboles ni bosques, ¿dónde? En esteros. Los bosques van a estar siempre vinculados en zonas de terrazas fluviales y de lomadas arenosas. Esto es el departamento de Esquina, que tiene 8.000 lagunas, y esto es el departamento de Goya, que les tocó a ustedes, tiene más de 9.000 lagunas. Entonces vamos a ver estos vacíos, ustedes ya se van a ir imaginando qué puede ser, ¿no es cierto? Y acá también hay una línea de corte muy, muy interesante. Bueno, estos son otros departamentos, San Miguel con 1.800, Borucuyá, San Roque, Bellavista, Verón de Astrada. Verón de Astrada es muy gracioso porque si bien tiene 60 lagunas, esas 60 lagunas se encuentran ubicadas en 2 islitas de lomadas arenosas que tienen en total 20 kilómetros cuadrados de superficie, lo que da 3 lagunas por kilómetro cuadrado. O sea, por más que sea una islita, mantienen el mismo patrón del paisaje, lo cual es fantástico. Bueno, acá vamos a mostrar, ¿no es cierto?, otro ejemplo de las lagunas con los esteros. Y ahora vamos a Goya. Tenemos a Goya, ¿y qué podemos encontrar de Goya? Lo que primero podemos delimitar en Goya es este sector asociado con el río, ¿no? Con la llanura aluvial del río Paraná. Otra cosa que podemos ver en Goya es este sector lleno de lagunas que puede estar vinculado ¿con qué? Con las lomadas arenosas. Y también tenemos un sector intermedio, fíjense que hay como arroyos y demás, que no es ni río ni una lomada arenosa. Bueno, eso podría ser una terraza aluvial. Y fíjense, si vemos el modelo de elevación digital, vamos a encontrar esto. La lomada arenosa, una porción quizás mucho más elevada, que con zonas más anegadizas. Acá tenemos el Valle de un Río, que ustedes van a saber decir cuál es. Vamos a tener la llanura aluvial del río Paraná. Acá vamos a encontrar un brazo del río Paraná y toda esta zona de terrazas. Si uno viene viajando por la ruta 12, cuando pasa por estos sectores va a ver como que el terreno baja bruscamente y las copas de los árboles están prácticamente a la misma altura, entre comillas, de la ruta 12. Entonces, si vemos esas comparaciones, podemos notar, digamos, estas cuestiones, este sistema de lagunas que se encuentran dentro de un paisaje que, si bien no es una lomada arenosa propiamente dicho, pero es un paisaje arenoso, con lo cual mantiene las mismas características. Y después, bueno, este arroyo que se encuentra acá, que lo vamos a, no arroyo sino brazo, que se encuentra en este sector, ¿no? Y todo el paisaje asociado, porque acá ya vimos topografía, vimos la incidencia de la hidrografía en la conformación geomorfológica, ¿no?, del paisaje, y ahora vamos a ver el tema de la biogeografía. La vegetación que predomina en el paisaje de Goya, típico de lomadas arenosas, es el paisaje de pastizales, andropógon lateral y su paja colorada, con estas isletas boscosas o estos bosques que se encuentran entre el límite de lo que es un estero que está en color verde y la lomada arenosa que está con el pastizal o con la paja colorada, ¿no?, que podemos ver acá.
Entonces, fíjense, donde nosotros tenemos ese límite, vamos a encontrar estos bosques, que son bosques de ribera, que se encuentran en las márgenes de los ríos. En el paisaje chaqueño es muy típico, ¿no? Entonces, si vamos a encontrar un paisaje asociado, ¿no?, con la provincia fitogeográfica paranaense, pero no se descarta que en algunos lugares también tengamos algún dominio chaqueño, porque justamente por la proximidad de la región y porque hoy les hablaba de esta cuestión de cotonos. Y por otro lado, también vamos a encontrar paisajes no asociados con el agua, con la ecorregión principalmente de islas y deltas como es del río Paraná, que vamos a tener una combinación de todo, de paisaje chaqueño, paisaje paranaense. ¿Pero por qué? Porque no solamente viene trayendo agua de Brasil, del río Paraná, sino que también tenemos agua que proviene del norte de Paraguay, con el río Paraguay, y desde la cordillera de los Andes, con el Pilcomayo, el Bermejo. Y entonces, obviamente, el agua trae sedimentos, y con los sedimentos viene la vegetación. Entonces, vamos a tener una diversidad de ambientes muy interesantes. De hecho, que la ribera correntina tiene por ahí más un predominio paranaense, y la ribera chaqueña tiene más un dominio chaqueño. ¿Pero por qué? Por esto de que también la densidad de las aguas no se mezclan por la carga de sedimento que trae el Bermejo. Entonces, al no mezclarse, eso no permite tener esa mezcla entre las dos márgenes, que resulta muy, muy, muy interesante. Y bueno, esta es una laguna feliz para demostrarles que las lagunas de Corrientes sonríen ante las cámaras. Y espero que les haya interesado, bueno, o que les sirva toda esta pequeña introducción muy, muy rápida, para que comprendan y puedan describir lo que van a encontrar ustedes en la clase de sensores remotos. No sé si ahí, si tienen alguna duda, quieren comentar algo. No hay ni dudas ni quieren comentar nada, entonces...